Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que preparamos la Unidad de Bienestar y Desarrollo Académico este, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que es el próximo martes 10 de octubre. Y vamos a empezar con esta conferencia que va a impartir el maestro Guillermo Rocha y Katy nos va a presentar. Bueno, buenas noches otra vez. Le vamos a dar la bienvenida al maestro Guillermo Rocha, como decía Lucy, que a lo mejor pues ya nos ha tocado a algunos verlo por ahí o asistir a alguna de las actividades que hemos tenido con él. El día de hoy vamos a hablar acerca pues del rol docente en atención de crisis y conducta suicida. El maestro Guillermo es especialista en atención de crisis, en todo lo que es conducta suicida, cuenta con múltiples estudios al respecto, actualmente coordinador del Departamento de Urgencias Psicológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues está aquí con nosotros esta noche para compartir un poquito de este tema, pero ahora desde el rol que tenemos como docentes y o parte del personal administrativo de la facultad, que es distinto pues al abordaje que hemos visto en las actividades que hemos tenido previamente relacionado pues más bien entre estudiantes, ¿no? Más bien entre pares. Entonces pues ahorita vamos a hablarlo desde otro enfoque un poquito distinto. Entonces pues bienvenido, maestro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Qué bueno que pudimos compartir hoy. Y bueno, pues sí, como bien lo comentan, en el tema de salud mental y como lo hemos hablado ya desde hace unas semanas también, en el tema de las conductas suicidas, pues bueno, siempre va a ser importante tener ahí algunas herramientas, que nuestra meta sería la identificación oportuna de alguien que podría estar vulnerable, en este caso en conductas suicidas o algún tipo de trastorno que a veces la familia o los mismos estudiantes no tienen identificados, y como docentes pues tenemos un poquito más de recursos para ver cuando alguien está cambiando desde lo que hace, cómo se muestra, cómo convive, cómo se dirige a los demás. Así que ojalá podríamos usar estos recursos, obviamente para beneficio de los estudiantes. Voy a compartir mi presentación, si me permiten. Ay, si me pudieran habilitar para compartir, por favor. Listo, Listo. gracias. Muy bien, pues vamos a hablar sobre esto. El rol del docente en situaciones de crisis y riesgo suicida. Que bueno, ya habrá quienes habrán estado en la plática que tuvimos con estudiantes, que esta última hubo, pero bastante comunicación por parte de los estudiantes, mucha participación. Me llamaba la atención que había muchas preguntas, pero ya focalizadas a situaciones ya que seguramente estaban contemplando o estaban pensando en alguien vulnerable en cuanto a conductas suicidas. Y bueno, es que lamentablemente estamos en una época complicada en cuanto a conductas suicidas, y también estamos en los meses complicados en conductas suicidas. Así que hablaré un poquito de eso. Y también, aunque en la presentación hay muchas cosas parecidas a lo que presenté a los alumnos, hay temas que allá no puedo hablar, pues por temas de prevención, y que bueno, aquí espero que podamos compartirlos. Y como siempre digo, si mientras estemos hablando en este caso, de conductas de riesgo, pensamos en alguien, se nos viene a la mente alguien en específico, no lo dejemos pasar. Por algo estamos pensando en ese alguien, démosle seguimiento, que sería o acercarnos y preguntarle si le pasa algo o que nos llama la atención, algo específico que ha estado manifestando, pero no lo dejemos pasar. ¿Ok? Hablar un poquito primero desde estadísticas, que son nuestros datos duros, y siempre, pues lamentablemente no tenemos los mejores datos en cuanto a muertes por suicidio.
Les comento que cuando hablamos de muertes por suicidio por género, la mayoría de los suicidios se dan en hombres. Un 83-80% de los suicidios son hombres y el 17-20% son mujeres. Pero cuando hablamos de conductas de riesgo o intentos de suicidio, la fórmula cambia. 75% mujeres, 75-80 y bueno, 25-20 hombres. Así que las mujeres intentan por mucho suicidarse más que los hombres, pero los hombres lo consuman más. Una de las situaciones, y que esto pues no lo comparto, por ejemplo, con estudiantes, tiene que ver con los métodos utilizados. ¿Sí? Las mujeres utilizan más métodos que tienen que ver con la autolesión o la intoxicación, que son métodos que pueden llegar a ser mortales, pero tienen menor rango de letalidad que un ahorcamiento o que un lanzarse desde una altura significativa. Los hombres por lo general utilizan estos métodos que son más agresivos, el ahorcamiento y el lanzarse de alguna altura, o lo que ha estado incrementando en los últimos meses es el uso de armas de fuego. Y las mujeres utilizan más el tomar pastillas, que les digo, es un método letal, pero da más margen de tiempo para que alguien detecte, intervenga, lleve al hospital, le hagan un lavado. Alguien puede tomarse hasta 80 pastillas y si se detecta a tiempo, le pueden hacer un lavado en el hospital y pues se le salva la vida. Contra un ahorcamiento que, bueno, no es de muchos segundos para que ya pueda haber un daño irreversible. ¿Sí? También dentro de los porqués hay más suicidios en hombres que en mujeres, tiene que ver con que los hombres se nos complica más este tema de expresarnos, de hablar de las emociones, hablar de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, y también se nos complica el tema de buscar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, en la experiencia clínica, por lo general a las mujeres les pasa algo y en los primeros días buscan con quién hablarlo o en las primeras semanas buscan algún tipo de ayuda profesional y los hombres pues no, los hombres más o menos pasan 2 o 3 meses y hasta que ya estamos o aislándonos o enojados, muy irritables y ya los demás son los que nos dicen, oye, ve y busca ayuda o ve y haz algo al respecto, pues bueno, ahí es cuando ya aparece el tema de hablar lo que nos está pasando. Otro dato importante es en cuanto hablaba ahorita de las fechas. Aunque hay un antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia en el tema de las conductas suicidas, en, no sé, en el 2018, 2019 ya habían sido nuestros años más difíciles en cuanto a conductas o muertes por suicidio. Cuando llega la pandemia se incrementó aquí en Nuevo León. Pasamos de 300 suicidios por año a 380 suicidios. Se incrementaron 80 suicidios por año en el 2021 y 2022. Y en el 2023 ha ido disminuyendo un poco en los primeros meses, pero a partir de mayo y junio se ha incrementado bastante. Les comparto el dato de julio de este año. En Nuevo León tuvimos 40 muertes por suicidio nada más en Nuevo León. O sea, más de un suicidio al día. Y ha sido el peor julio de los últimos 20 años en cuanto a las muertes por suicidio. Entonces, aún después de la pandemia, estamos en el mayor margen de riesgo en cuanto a muertes por conductas suicidas. También si hablamos de edades, antes de las pandemias, el mayor margen de edades con muerte por suicidio estaba entre los 15 y 24 años, específicamente mujeres entre los 15 y 19 y hombres entre los 19 y 24 años. Durante la pandemia ahí hubo un cambio. La mayoría de los suicidios se dio entre los 25 y 39 años. Se fue a la edad laboral durante la pandemia.
Y ahora que regresamos, o bueno, el año pasado que regresamos a esta presencialidad, pues volvemos otra vez a los jóvenes. Nuestro margen de riesgo está otra vez muertes por suicidio, principalmente entre 15 y 24 años, e intentos de suicidio está entre los 12 al margen de los 25 años. Así que los jóvenes pues siguen siendo ahorita nuestro objetivo a cuidar en ese tema de conductas suicidas. Les comentaba de los meses que por lo general creemos que diciembre y enero son los meses con más suicidios y no, históricamente los últimos 20 años en Nuevo León, diciembre y enero son los meses con menos suicidios. ¿Sí? El mayor índice empieza junio, julio, agosto, septiembre, octubre está el pico y luego en noviembre es cuando baja el número de suicidios. Por días, la mayoría de los suicidios se dan en domingo, después en sábado, luego en viernes, porque generalmente son días donde no hay una estructura, no hay una actividad para levantarse, para ir a la escuela, para convivir, para hacer algo en específico, y son los días de mayor conflicto. Y por horarios se dan entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? En Nuevo León. De los datos que tenemos registrados, que bueno, seguramente hay una cifra negra que no se alcanza a registrar, pero entonces tenemos fines de semana por las madrugadas y luego están los miércoles en cuanto a las fechas de mayor riesgo de suicidio. Así que para darnos como una línea o una idea, el suicidio es un tema que está más relacionado con la falta de actividad, con la falta de estructura, con el conflicto para socializar, para convivir, para resolver conflictos. Y ahorita iremos profundizando un poquito sobre esto. Un dato importante es, mm, le conocemos como, bueno, ahorita voy a hablar de eso, como intentos de suicidio, aquella conducta donde se hizo algo por acabar con la propia vida y que, bueno, fracasó o se frustró de alguna manera. Siempre hacemos como hay una fórmula que por cada muerte por suicidio hay un aproximado de 30 intentos de suicidio. Así que en Nuevo León tendremos entre 900 a 1200 intentos de suicidio nada más por mes. ¿Ok? Que tenemos una cifra muy, muy grave. Eh, Le comentaba ahorita a Katy, me toca dirigir el departamento de urgencias psicológicas aquí en la universidad y recibimos un promedio de 200 a 300 casos por mes de todas las edades en cuanto a conductas suicidas y cada vez están siendo más jóvenes. Tenemos pacientes desde 5 6 7 años con intentos de suicidio. Así que sí es un tema que aunque lo vemos muy lejano, pues lamentablemente no está tan lejos. ¿Sí? Un concepto que a mí siempre me gusta comentar, que es el de penacidio. Bueno, conocemos el término de suicidio, que significa una muerte autoinfligida o todo acto para acabar con la propia vida. Eso lo conocemos como suicidio, pero penacidio lo conocemos como matar la pena o matar el sufrimiento. Entonces, cuando pensamos en alguien que esté considerando con acabar con su propia vida, pues la idea es que le ayudemos, bueno, que entendamos y le ayudemos a entender que lo más probable es que quiera acabar con algo en específico. Quiere matar algo que le genera dolor, que le genera sufrimiento, algo que considera que no se va a resolver o que no tiene solución ni a mediano ni a largo plazo. Entonces, matar esa pena es parte de ayudarle a entender y ayudarle a desactivar este, este conflicto que luego se puede convertir en un acto de autoagresión. ¿Sí? Eh, el sujeto se mata a sí mismo o busca acabar consigo mismo, pero lo que quiere acabar es con ese sufrimiento. Quiere dejar de vivir de la forma en que está viviendo o que está sufriendo.
Y luego les comparto algunos mitos sobre el suicidio. El primero, que el que se quiere matar no lo dice. Ese es un mito que siempre se repite mucho y no es así. Hay un estudio que ahorita ponía los datos al principio, en donde se hizo en España con, sobre la gente que falleció. Se hace una autopsia psicológica para comprender qué pasa detrás de estas muertes por suicidio. Y se encontró que, bueno, principalmente el 90 a 95% de la gente que se suicidó lo dijo, directa o indirectamente. Directamente hay quien dice me voy a morir o me voy a matar. Indirectamente hay quien dice un día no voy a estar o dejaré de ser una carga o ya no van a batallar conmigo o se van a arrepentir de lo que me hicieron. Pero generalmente lo dicen. Y este es un dato importante porque es el otro mito. El que lo dice no lo hace. Y partimos así de esta idea de que no, como ya lo dijo, no lo va a hacer. Bueno, este estudio que se hizo en España se encontró que cerca del 80% de los que se suicidaron lo dijeron e incluso buscaron ayuda en el mes previo al suicidio, dentro de todo el rango del mes. El 60%, va incluido parte de este 80%, lo dijo o buscó ayuda en la semana previa al suicidio. Y el 25% lo dijo o buscó ayuda el mismo día que se suicidó. Entonces, quien lo dice, pues sí hay una alta posibilidad de que lo haga. O sea, el haberlo dicho no anula o no bloquea la posibilidad de que lo llegue a hacer. Incluso a mí me gustaría más que pensemos como que quien lo dice lo hace como una llamada de auxilio, como una forma de deténganme o de hagan algo porque me puedo lastimar. Y el problema acá es que una mala respuesta o una no respuesta puede incentivar o dar este empujoncito para que termine haciendo o llevando a cabo el suicidio. Otro mito, todo el que se suicida es un enfermo mental o relacionamos el tema de las conductas suicidas con las enfermedades mentales. La más común es que se relaciona suicidio con depresión y tampoco siempre es así. Digo, obviamente hay algunos casos en donde si hay depresión se incrementa el riesgo de la posibilidad de suicidio, pero no es exclusivo. Y esto siempre me gusta señalarlo porque hay gente que está en riesgo de suicidio y no tiene depresión. Y pasa que como vemos alguien que está o sonriente o funcional o activa o activo o o pues muy práctico en su vida diaria, pues creemos que no le pasa nada o que aunque dijo que se iba a hacer daño, pues no hay nada que nos avale eso. Y bueno, la verdad es que también puede ser una vulnerabilidad que ahorita explicaremos y que se da más desde el riesgo de impulsividad, de agresividad y otras áreas y no tanto de la depresión. El suicidio como herencia, hay, hay muchos comentarios o muchas creencias sobre si hay un chip que se hereda el suicidio. La verdad es que todavía no hay un estudio determinante, o sea, no hay nada que determine que hay una herencia genética, una predisposición genética por suicidio. No la hay, pero lo que sí hay es que hay un aprendizaje o una identificación. Y no nada más es a nivel familiar, sino es a nivel grupo o comunidad. Que les digo que un grupo o una comunidad en donde hubo un suicidio, se incrementa 6 veces la posibilidad de que alguien más lo replique, ¿sí? Por eso siempre cuando ya hay una pérdida, en este caso por una autoagresión de este tipo, siempre habrá que hacer lo que conocemos como una posvención
en conducta suicida. Una intervención después del suicidio para evitar que alguien lo replique. Mm, Les cuento que también soy maestro en el TEC de Monterrey y allá llegué yo hace como 7 años, justamente después de que hubo un par de suicidios eh, en el área de residencias del TEC. Y estos suicidios fueron en una diferencia de 3, 4 semanas y no había una relación directa de, de un joven con el otro joven, pero sí había una repetición de la conducta suicida, ¿sí? Entonces, aunque no hay una herencia, sí hay una posibilidad de que alguien repite o que alguien imite, que se llama suicidio por imitación. Mm, Les paso otro dato. Me tocó trabajar hace poco con Policía de San Pedro, con Seguridad Pública de San Pedro, y me preguntaba el responsable de Seguridad Pública de por qué en el atirantado sean todos los intentos de suicidio. Me dice, porque está el puente Miravalle, un poquito más para acá. Hay un lugar donde es la misma altura y en el Miravalle no hay ningún intento. Ahí no hay nada. El tema es que como el atirantado se ha replicado mucho, desde videos, imágenes, se ha normalizado que es un lugar para suicidarse, pues bueno, esto propicia que se vaya generando este suicidio por imitación. Así que ese sería uno de nuestros riesgos, que cuando haya una conducta de intento o de muerte por suicidio, pues cuidar o evitar que haya una repetición por parte de la gente que pudiera estar vulnerable. Otro mito, que es hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, puede incitar a que lo realice. Yo me he encontrado mucho con este mito. También les cuento, estoy a cargo del programa de prevención del suicidio de la Autónoma de Nuevo León. Y cuando empezamos a llevarlo a cabo, esto me lo repetían mucho. Es que si hablamos de prevención del suicidio con los estudiantes, pues se va a incrementar el índice de suicidios o alguien le vamos a dar una noticia y una idea que no tenía. Y la verdad es que no pasa así. O sea, no es como que le podamos poner a alguien el chip de suicidio por haber tocado el tema. Lo que sí pasa es que hablarlo nos da la posibilidad o de identificar a alguien que pudiera estar vulnerable a conductas suicidas o de que alguien pueda llegar y pedir apoyo o decir mi compañero o mi compañera ha hablado de esto y vamos a ayudarle. Les cuento la experiencia, la primera vez que llevamos el programa de prevención del suicidio, que fue prácticamente esto, hablar de los mitos, de las señales de alerta, los factores de riesgo. Lo llevamos a una preparatoria de la universidad con 5,000 estudiantes. Y lo que hicimos es que yo tengo un equipo de terapeutas, de 40 terapeutas en el departamento de urgencias, y cada uno entró a uno de los salones, mientras que yo estaba en el auditorio con maestros administrativos y directivos. Y les hablamos de esto y abarcamos a 5,000 estudiantes. Una plática de 35, 40 minutos. Y en esa primera plática, 83 estudiantes y una maestra levantaron la mano durante la plática o al final y dijeron, yo me quiero suicidar, yo estoy pensando en suicidarme, yo tuve un intento de suicidio y pues pudimos identificar a 84 que no estaban identificados y que hablarlo del suicidio pues dio la posibilidad de que lo pudieran ellos también transmitir y se les pudiera dar un seguimiento y acompañarles. Y hasta la fecha hemos llegado a 28,000 personas en la universidad con este programa de prevención y hemos identificado entre 900 personas vulnerables a conductas suicidas. Otro mito, bueno, esto que comentaba al principio, el suicida desea morir. No necesariamente, lo que busca es acabar con algo que le duele
con una pena, con un sufrimiento, pero pues no ha encontrado una forma adecuada de hacerlo y es parte de lo que habrá que poder apoyarle si es necesario. También a veces se relaciona el suicidio con características como que el que intenta un suicidio es un cobarde o el siguiente, el que intenta un suicidio es un valiente. Bueno, pues no, no es una característica de la personalidad, es un conjunto de diferentes factores que enseguida veremos y que sobre todo se dan en un momento de vulnerabilidad. Así como no tiene que haber una enfermedad mental para que alguien esté en riesgo de suicidio, sí puede que se dé en un momento de vulnerabilidad y la meta sería detectar la vulnerabilidad o detectar el riesgo para poder apoyarle. Otro mito, solo los viejos o los grandes o los adultos se suicidan. Bueno, ya les daba la estadística. El suicidio está presente en todas las edades, pero las muertes por suicidio principalmente están en los jóvenes, que son los que nos toca eh, pues convivir y nos toca compartir con ellos en la escuela. Son los grupos vulnerables ahorita. Y el otro mito, el último, si se reta a un suicida, este no lo va a intentar. Siempre aclaro, no es una buena estrategia retar a alguien. Yo escucho muchas historias siempre de que la familia le dijo, si te quisieras matar ya lo estarías haciendo, o ni para eso sirves, o a mí no me digas, pues ve y hazlo. O siempre cuento el antecedente de un psiquiatra que conocí, que él presumía su estrategia de que cuando alguien le hablaba de que se quería suicidar, él pues sacaba una pistola de su escritorio, que era obviamente falsa, de plástico, pero se veía muy, muy real, y les retaba a ver si es cierto. Hasta que un día una paciente llegó y le dijo, sí, pero yo traigo mi propia pistola. Y la paciente se dio un tiro enfrente de él. Así que retar a alguien a que lo haga pensando que así se va a asustar o se va a detener, no es una buena estrategia. Porque también puede ser como este último empujoncito que alguien está buscando o que alguien esperaba algún tipo de ayuda o algún tipo de apoyo o freno y se encuentra con este reto y pues podemos perder a alguien por esta intervención. ¿Ok? Les comentaba que las conductas suicidas es una combinación de diferentes factores que principalmente lo conocemos como factores de riesgo, vulnerabilidad y detonantes. Esta combinación es nuestra combinación de peligro, por así llamarlo, y también la ausencia de factores protectores, que esto es lo que se va a volver ahorita importante. El que no lo haya, pues incrementa el riesgo, o el que sí haya factores protectores, aunque haya también estos tres, los factores protectores siempre sostienen, siempre protegen, y esto sería lo que buscaríamos incrementar para poder apoyar o acompañar a alguien que podría estar pasándola mal o podría estar pensando en lastimarse de alguna manera. Les cuento que entre los principales factores de riesgo están pues las enfermedades, cualquier enfermedad física, mental, que genere algún tipo de desgaste, de sufrimiento. Está también el consumo de alcohol y o sustancias. Un gran número de la gente que intenta suicidarse o que muere por suicidio, pues estaba bajo el influjo de alcohol o principalmente de marihuana. Y pues sabrán que tenemos un problema muy grande con estas sustancias ahorita en los jóvenes. Y también el tema de vivir o ser parte de un ambiente conflictivo, en donde no solamente no hay una contención, apoyo o cuidado, sino que el ambiente es también un detonante más, que ahorita se suma a los que voy a hablar ahorita, y pues no hay un soporte o no hay alguien que pueda venir y contenerme, cuidarme, ayudarme, sino que el mismo ambiente en el que me muevo, pues me acostumbra o me orilla
a las situaciones de problema. El otro criterio es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad también lo podemos considerar como un tipo de fragilidad. Cuando estamos más vulnerables, cuando estamos más frágiles o cuando estamos más propensas o propensos a un sufrimiento, a una respuesta impulsiva, a que nos duela algo. Pues bueno, esto principalmente se da por la historia, ya sea que tengamos antecedentes de maltrato, de abandono, por vivir experiencias victimizantes o por un contexto que estemos viviendo. Por ejemplo, alguien puede estar vulnerable en una época de exámenes o porque no está durmiendo, no está comiendo bien, está más con esta preocupación constante y estrés constante de los exámenes o las entregas o lo que está pasando, y este alto nivel de estrés le va a tener más vulnerable ante cualquier situación que luego conocemos como detonantes. Que los principales detonantes son, en jóvenes, son las rupturas, sobre todo cuando viven sus primeros rompimientos de pareja, ¿sí? Son los que más les llegan a complicar. También las pérdidas, la pérdida de una mascota, la pérdida de un ser querido, de un proyecto, de una meta, vivir algún tipo de agresión o sufrir algún tipo de agresión o alguna historia o antecedentes de fracasos también. Entonces, esta combinación, factores de riesgo, vulnerabilidad más detonantes, pues es lo que nos puede llevar a tener una conducta pues que no quisiéramos, como conductas suicidas. Y luego están los factores protectores, que serían nuestra meta. Incrementar factores protectores principalmente serían las redes de apoyo. Eh, no es tan fácil que alguien tenga una red de apoyo. A veces creemos o consideramos que así de cajón la familia es una red de apoyo y no siempre lo es. De hecho, y no porque sea una mala familia, porque a veces quien está vulnerable, su percepción va a ser también pesimista o va a ser más complicada. Y como con la familia hay más emociones de por medio, no siempre la van a ver como una red de apoyo. A veces la familia puede ser hasta el detonante. Les platico, trabajando con un equipo de protección civil, que a ellos les tocó intervenir en bueno, en una situación donde el muchacho terminó por suicidarse. Yo les preguntaba qué hacían ellos cuando llegaban a una intervención. Y me dicen, no, siempre lo primero que les decimos es piensa en tu familia. Le dijeron eso y se aventó el muchacho. El riesgo es que no sabemos si la familia era el detonante. En ese caso, después supimos que sí, que la familia era el detonante, y si asumimos que es la red de apoyo, pues puede ser un factor de riesgo. Hoy les cuento que el día de hoy estuvimos como desde las 3 de la tarde con una alumna aquí en la Facultad de Psicología. Tuvo una crisis, se dio cuenta el maestro que la alumna se estaba cortando, se estaba autolesionando en clase y empezó a llorar y muy desbordada. No tenía una red de apoyo, no había a quien hablarle. Comentó que la familia le acababa de decir que no regresara a la casa, se acaba de pelear con la mamá, entonces no había, o sea, hasta como a las 7:30 que se localizó a una amiga que pudo venir por ella, pero no había en sí una red de apoyo que le pudiera sostener, acompañar, cuidar. Y bueno, imagínense cómo estaban ahorita. Lo que fuimos turnando fue personas de la escuela, estudiantes, que se pudieran quedar ahí con ella, compañeros, para no dejarle sola. Entonces, la meta sería incrementar las redes de apoyo, ya sea pertenecer a grupos de algo, deportivo, musical, de la iglesia, de lectura, de lo que sea parte de un grupo para que esto le dé también un sentido de pertenencia y que se vaya asimilando así esta red de apoyo que comento.
Otro factor protector, las metas a largo plazo, el que alguien pueda visualizarse a mediano y a largo plazo, que se vea, alguien que tiene pensamiento o riesgo de suicidio, no se visualiza de aquí al próximo año o no se ve incluso antes de esas fechas. Así que generar planes a mediano y largo plazo nos ayudaría mucho. También, esto que comentaba hace ratito, las habilidades de comunicación y la búsqueda de ayuda. Nos interesa bastante que alguien pueda expresar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Y que también pueda pedir ayuda desde lo más mínimo hasta lo más elaborado, como alguien que estuviera sufriendo y que lo pueda transmitir para que alguien le pueda acompañar. Y bueno, por último, el tema del autocuidado. Quien cuida de sí mismo, ya sea desde su alimentación, actividad física, sueño, actividades que hace o convivencia o de quien se rodea, pues es un factor protector bien importante. O por el otro lado, quien se descuida o quien se abandona de alguna manera sería como una señal de alerta que pudiéramos considerar para atenderle. Hace ratito, hoy veía un paciente nuevo, un pues jovencito de 13 años, y él dice, no, yo quiero tener el cabello largo, así como alguien que vive en la calle, y quiero tener la barba así también para que coincida con cómo me siento. Entonces, todo su cuadro es así de un autoabandono o de un descuido, y es un niño, bueno, para mí es un niño de 13 años que pues ya está manifestando esta manera de no atenderse o no tratarse bien a sí mismo. Mm, bueno, ahorita que hablo de conductas suicidas, siempre es importante comentar que hay varios tipos de conductas suicidas, no nada más el suicidio o la muerte por suicidio, y estos van de abajo hacia arriba. Primero están las ideas de muerte, que es cuando alguien piensa en la muerte en general, habla sobre la muerte, piensa sobre la muerte, estudia, lee cosas relacionadas a la muerte en general. Después está el deseo suicida o el deseo de no sufrir. Esto de si repruebo, pues mejor me muero. Que lo dicen como comentarios en donde no es que se va a hacer daño, o sea, no es como que esté planeando lastimarse, pero empieza a generar así como la idea de para brincarme tal sufrimiento o para no afrontar tal complicación, pues mejor me muero como una opción o como una salida probable ante eso. Después están las ideas suicidas o la ideación suicida, que es cuando alguien ya empieza a pensar en la propia muerte provocada por sí mismo. ¿Qué pasaría si me suicido? ¿A dónde iría si me suicido? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con los demás? ¿Alguien me extrañaría? Eh, Empieza a contemplarla como una posibilidad. Luego vienen las expresiones o las amenazas suicidas, que es comunicar la idea del suicidio y está buscando de alguna manera pues respuestas o reacciones de la gente que le rodea. Y aquí viene desde la búsqueda de auxilio, al decir de me voy a morir esperando que alguien más le cuide o le atienda. Y también, pues, el tema del chantaje o de la amenaza, esperando que alguien más pues, le atienda o le reaccione favorablemente por el miedo a que se pueda hacer daño. Eh, es importante comentar que, aunque sea una expresión por chantaje, sigue siendo una conducta de alto riesgo. Mm, Yo conozco lamentablemente muchas historias de gente que murió por suicidio en donde estaban intentando chantajear o estaban intentando llamar la atención. Así que nuestra frase sería,
que si alguien hace algo por llamarle la atención, hay que ponerle la atención. De los escenarios más comunes que nos toca encontrar en este sentido es muchachos o muchachas que terminan una relación y que el chantaje es: si me dejas, me voy a matar, ¿sí? Y entonces ahí está el muchacho, la muchacha, pues cuidándole para que no se mate. Y bueno, pues siempre trabajamos la idea de que tampoco es que tú le puedas provocar suicidio a alguien, tampoco es que sea tu responsabilidad y quedarte ahí para que no se suicide, pero pues en todo caso te tocaría o avisarle a la familia o a la gente cercana: oigan, está en riesgo, atiéndenlo, porque algo está diciendo sobre el suicidio y más vale que esté cuidada o cuidado. Después sigue lo que es el plan suicida, la planeación, cuando alguien ya de alguna manera define método de cómo se va a llegar a hacer daño, fecha y lugar en específico. Algo que ha crecido mucho en los últimos años es que cada vez más los intentos se dan en la vía pública o en las escuelas. Digo, a mí que me toca mucho el tema de la universidad, que tenemos muchos intentos de suicidios en las preparatorias y algunas licenciaturas, este, y hablando pues con la persona que tuvo este intento, no es porque tuviera algo contra la escuela, es muchas veces por la idea de no hacerlo en su casa, porque luego en mi casa me va a encontrar mi familia o les voy a echar a perder una imagen de algo, y también tienen la idea de que en la escuela sabrán qué hacer, que si me suicido en la escuela, aquí sabrán qué hacer, y en mi casa no, que la verdad es que pues obviamente eso nos rebasaría a cualquier persona que presenciáramos una conducta suicida. Después están los gestos suicidas, que son acciones o conductas donde puede que no haya una intención consciente, pero es cuando decimos: es que si sigue haciendo esto, un día se va a matar. Alguien que sabemos que tiene múltiples accidentes o que maneja alcoholizado o a alta velocidad, o alguien que tiene algún tipo de enfermedad y no sigue su cuidado o su tratamiento. Entonces, ese hacer cosas por dañarse se considera como un gesto suicida y está a un nivel de riesgo muy alto. Después siguen los intentos de suicidio, que es cuando alguien ya hace algo, lo que sea, por, por morir. Y que bueno, queda en intento porque alguien le detuvo, alguien frustró el intento por falla, porque falló el método. Digo, hay quien se puede tomar pastillas y se duerme 2 días y nadie se da cuenta, pero no murió, o también por arrepentimiento. Y puede tomarse las pastillas, se arrepiente y se va sola o solo al hospital o busca la ayuda, y entonces queda en este intento de suicidio. Que habrá que decir que cuando fue frustrado por alguien más o falló el método utilizado, estamos ante el mayor nivel de riesgo a que lo vuelva a intentar. Porque la experiencia también nos dice que cuando pasa un intento así, pues la familia se queda con que no, pues como no se murió o como no trascendió a más, pues no pasó nada. Y hacen como que no pasó nada. Y bueno, pues no podemos hacer eso porque el riesgo sigue siendo muy alto. Y por último, tenemos pues la muerte por suicidio, que puede llevar este proceso que hemos estado hablando, desde ideas de muerte y hasta intento de suicidio, o también el proceso de lo que se llama crisis suicidas, que la crisis suicida es cuando a alguien le pasa algo y su primera respuesta automática es autoagredirse. Y esto habla de una respuesta impulsiva, de una respuesta principalmente agresiva, y que tal vez no había una planeación o ni siquiera lo había contemplado, pero esta impulsividad y este acostumbrarse a la agresión
pues puede hacer que termine en muerte por suicidio, ¿sí? Así que esto le conocemos como crisis suicida, generalmente impulsiva. Aquí tenemos otra forma de cómo explicar esta evolución o este crecimiento de las conductas suicidas que aparece aquí arriba con las ideas de muerte que comentaba ahorita. Alguien que empieza a pensar en la muerte, si esto trasciende, se convierte en idea suicida, pensar en provocarme yo la propia muerte. Hay una ambivalencia que es como esta lucha interna de ver los pros y los contras de vivir o de morir. Y si la decisión es sí morir, pues bueno, tenemos ahí el acto suicida. No hay o sea, no hay un tiempo específico de cuánto puede durar todo este proceso, porque aquí lo que nos preocuparía es que en este trayecto, imagínense que alguien esté aquí en la etapa de ideación suicida y le pasa algo que sería un detonante. Está en ideación suicida, corta con su pareja, entonces se puede ir de aquí, se puede ir de aquí hasta el acto suicida. Lo que nos preocuparía acá serían los detonantes. Hay una pregunta, digo, ahorita hablaremos de eso, de qué hacer o cómo preguntar, y pues la pregunta sería, ¿qué tendría que pasar para que te intentes hacer daño? ¿O qué tendría que pasar para que lo llegaras a hacer? Que tiene que ver con estos detonantes. Luego tenemos los factores de riesgo que ahorita comentaba y voy a profundizar un poquito más. El principal factor de riesgo, y lo hablaré también más adelante, es la desesperanza. La desesperanza es cuando alguien asume que ya nada va a cambiar o que ya nada va a ser diferente. ¿Sí? Alguien que considera de que ya todo está perdido, ya todo está muy mal, entonces no hay nada por mejorar o no hay nada por cambiar esta situación. También intentos previos, alguien que ha tenido algún intento, bueno, le doy la estadística, la mayoría de las muertes por suicidio se da en el segundo o tercer intento. Así que quien tiene ya un intento previo de suicidio, pues incrementa el riesgo por cada intento porque se va como mm, perfeccionando tanto el método utilizado como también se va generando mayor lealtad a la conducta o a la planeación suicida. La impulsividad, para mí también es de los principales factores de riesgo. Alguien que sea impulsiva o impulsivo, y esto lo podemos detectar como alguien que hace cosas sin pensar, que hace, por ejemplo, que dice o se mete en problemas y luego se arrepiente o luego trata como de reparar cosas. Bueno, eso es lo que nos hablaría de la impulsividad y sería también de los principales factores de riesgo. El que no haya redes de apoyo, comentábamos ahorita, que no haya a dónde recurrir o con quién sostenerse o acompañarse. La depresión, otras enfermedades mentales también podría ayudar a propiciar o acercar desde la depresión tiene una característica que es el pensamiento pesimista. Y entonces, puede que yo me esté sintiendo mal y este pensamiento pesimista incrementa esta situación de riesgo. Es como ponerse unos lentes que van a incrementar el conflicto o el problema. Bueno, así actuaría la depresión en estos casos. También la agresividad, quien tiene cierta adaptación a las conductas agresivas, quien pudiera normalizar, responder agresivamente ante un problema, pues bueno, se acerca mucho a la posibilidad de ser autoagresiva o autoagresivo.
los antecedentes de suicidio que comentábamos también, una familia o en una comunidad se va normalizando el suicidio y entonces se le pierde como, como ese respeto o ese miedo que pudiera haber porque se normaliza el que alguien ya haya cometido suicidio anteriormente. Y bueno, también hablábamos de las historias de maltrato físico, acoso, abuso, dinámicas de violencia, eh, esto que se puede ver como algo que nunca va a terminar o que nunca se va a solucionar, pues bueno, son factores que incrementan la posibilidad del suicidio. Las enfermedades físicas o que generan algún tipo de discapacidad, pues también dan esta sensación de que algo no se repara o algo no va a cambiar y puede acercar la posibilidad de una muerte por suicidio. Y las creencias religiosas, que aquí hay un dato importante, las creencias religiosas pueden ser un factor de riesgo como un factor protector. Para quien la religión la asume como algo persecutoria, castigadora, alguien que me dice que yo soy mala o malo o pecador, pues bueno, actúa en contra. Aunque para algunos es el motivo por el cual no se suicidan, es por su creencia religiosa. Y luego tenemos las señales de alerta, que a lo mejor estas, aclarar que no porque alguien tenga una o dos de estas señales ya se va o ya está pensando en suicidarse. No, pero si alguien de repente muestra cambios repentinos, pues sí, considerar preguntar o considerar revisar si hay algo que le esté pasando y algo en lo que le podamos apoyar. Aquí me gustaría comentar que cuando hay cambios así repentinos de alguien que estaba bien y de repente está mal, como estas señales, pues sí es como una señal de peligro, pero también al revés, alguien que ha estado mal durante una temporada y de repente está muy bien o está como si nada, pues también es una señal de alerta, porque pasa que alguien que había estado sufriendo puede que haya tomado la decisión de suicidarse. Y cuando tomó ya la decisión de suicidarse, es como si ya bajaron mis problemas, como si ya encontré la solución, que obviamente nunca lo será. Entonces baja la angustia, baja el sufrimiento y vemos a alguien como muy bien, como que mejoró repentinamente, pero pues no lo dejemos pasar así tan fácil porque podría ser que pues esté en un riesgo grave, muy importante. Entre las principales señales de alerta está el tema del aislamiento, alguien que se empieza a aislar, alguien que empieza a alejar a las personas, a romper con los demás, es como ensimismarse, como bloquear contacto con todos los demás y empezar a encerrarse en sí mismo, como para ya no, no coincidir o no convivir y o cuidarse de lo que le rodea. También los cambios en el dormir, en el sueño, ya sea dejar de dormir, porque se le dificulta relajarse y descansar, o alguien que busca dormir la mayor parte del tiempo, como esta manera de desconectarse, o que incluso hace por dormir, desde tomar en exceso pastillas u otras cosas para no estar presente. Dormir como un esconderse o desconectarse. Los trastornos mentales, el episodio agudo, una depresión grave, un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, pues también como para terminar con esta incomodidad o para terminar con este dolor de lo que estoy sufriendo, pues puede acercarse a pensar en hacerse daño. El consumo de sustancias, de alcohol u otras drogas, pensemos que tanto la marihuana como el alcohol son depresores, así que lo que van a incrementar
es esta percepción depresiva del entorno, como también pues puede haber estimulantes, otras drogas estimulantes que lo que van a incrementar es esta impulsividad y o agresividad. También la desmotivación, el desinterés, la intención de desconectarse de todo lo que hay o lo que me rodea, pues bueno, van a influir. El absentismo o el abstenerse de hacer cosas, actividades, escuela, alguien que empieza a dejar o a abandonar lo que generalmente hacía y que pues le agradaba tal vez o lo disfrutaba, bueno, suspender esas actividades pues serán un factor de riesgo alto. Otra señal de alerta puede ser la irritabilidad. Alguien que se muestra a la defensiva, con enojo. eh, Hace ratito hablaba que la depresión no es necesariamente exclusiva de las conductas suicidas. Y esto es porque hay quien pudiera que no tenga depresión, pero que puede estar más irritable y entonces no se le atiende como un factor de riesgo. Y la irritabilidad es una expresión desde enojo, desde agresión hacia afuera. Y el problema aquí es que hay una línea muy pequeñita para que ese enojo o esa agresión la pueda llevar hacia sí mismo, hacia adentro. También hace preparativos o comentarios relacionados a la muerte, que no son nada más como un tema preventivo, sino que se combinan con algunos de estos factores y entonces ya sería como un tema de cuidado. Hablar sobre la muerte o sobre el suicidio. Me acuerdo que cuando di esta plática reciente ahí con los estudiantes, les decía yo que quien comparte memes constantemente sobre suicidio, y hubo mucha respuesta así como en torno a eso, pero que entiendo que los memes es un chiste, es una broma, pero alguien que hace bromas con contenido de suicidio, tendríamos que pensar o que lo ha normalizado o que lo tiene así como pues ahí en su mapa mental y sería de peligro. Vivir tensión social o tener un evento traumático que no se ha resuelto o que no se ha atendido. Y bueno, esto de mostrar agresividad y violencia, pues sin algún detonante o sin alguna causa aparente. Este, Así que estas señales, le recuerdo, no porque alguien tenga alguna o dos ya es un riesgo, pero pues sí sería bueno empezar a identificar y pues acercarnos en caso de que alguien pudiera tener estos cambios repentinos y ofrecerle. Yo sugiero pues decirle, oye, me llama la atención que de repente te estás aislando o que de repente haces comentarios sobre esto o lo otro. eh, ¿Hay algo que te esté pasando? ¿Hay algo que yo pueda saber? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar o acompañar para no dejarlo de pasar? Y bueno, pues estos factores protectores que comentaba ahorita, la presencia de factores protectores, aunque haya esto que hemos estado hablando ahorita, pues como el nombre lo dice, van a proteger o van a sostener. Y la meta de las habilidades de comunicación, alguien que pueda tener la capacidad para expresar como pueda, con palabras, con mensaje, con imágenes, que lo escriba por correo o por WhatsApp, como pueda, pero que pueda compartir y expresar esto que está sintiendo y pensando, pues nos ayudaría bastante. También contar con habilidades para resolver conflictos, para afrontar alguna situación de una manera adecuada. Una pregunta que podríamos hacerle a alguien que esté, no sé, ahorita que les comentaba, esta alumna que estaba en crisis aquí en la escuela, una pregunta que le hacíamos era, ¿qué vas a hacer ahorita que te vayas? Y no tenía una idea de qué iba a hacer.
Entonces, no tener idea, ese es un foco rojo. Hay quien puede tener ideas y puede ser negativas. No, pues me voy a encerrar o me voy a quedar en un parque o me voy a alcoholizar o me voy a cortar o me voy a lastimar o algo. Entonces, pues no son respuestas adaptativas. Pero pues si alguien me dice, voy a hablar con tal persona, o voy a ir a buscar a mi amigo o a mi familiar, o lo voy a escribir, o voy a hacer ejercicio, o sea, que tenga un plan ya específico y que sea adecuado, pues bueno, eso nos ayuda y nos daría tranquilidad. También la búsqueda de consejo y ayuda, o sea, alguien que recurra a los demás para transmitir lo que le pasa y para buscar como qué me sugieres o qué puedo hacer o qué me recomiendas y que tenga esta apertura hacia los demás. Siempre el tener personas que representen un apoyo ayuda bastante. Yo siempre cuento que una vez fui a dar un curso de esto al colegio al Himalaya. Este, y me acuerdo que yo hablaba de estos casos y una maestra decía, no, pues aquí tenemos un alumno que es así, así, así. Y de repente el entrenador de fútbol levantaba la mano y decía, ah, yo conozco a ese alumno, lo que pasa es que ese alumno le sucede esto y esto y esto en tu familia. Por eso en el equipo de fútbol hacemos esto y le apoyamos de esta manera y lo acompañamos, tenemos tales metas. Y yo me fui de ese colegio con una sensación muy agradable sobre los entrenadores de deportes, porque ellos eran ahí un recurso de alguien que representaba un apoyo o un soporte muy cercano para los estudiantes. Así, digo yo me acuerdo que yo me quedé con esa meta de yo como profesor poder representar eso que yo encontré ahí con ellos. Así que alguien que tenga a una persona que represente conocimiento, experiencia, ayuda, red de apoyo, pues bueno, nos ayudaría bastante. También los valores, actitudes y valores. Hay mucha gente que conozco que no se suicidó por sus valores, porque no era congruente con sus valores o con los valores que le enseñaron o que le transmitieron, y entonces suelen ser un freno o suelen ser un soporte ante situaciones de crisis como, como esta. El apoyo familiar, en caso de que lo haya, pues también sostiene, y obviamente si no lo hay, es un detonante importante. Y bueno, el tema de la autoconfianza o autoestima y las creencias religiosas que les comentaba hace ratito, que también son un factor protector alto. Y bueno, ya estoy terminando, pero que ahorita podamos platicarlo. La desesperanza, les comentaba ahorita que es el principal factor de riesgo en las conductas suicidas, que es cuando alguien asume que algo no va a cambiar, que ya nada se puede hacer, que se resigna de alguna manera, a que pues así son las cosas o así me tocó. Y la desesperanza, pues la vemos desde estas tres áreas: la visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro. Así que cuando alguien dice, es que negativa de sí mismo, no sirvo, no puedo, no soy suficiente, nunca me sale bien o siempre me va mal, es un factor de riesgo. Visión negativa del entorno, nadie me entiende, nadie me comprende, soy una carga, estarían mejor sin mí. Y visión negativa del futuro, si ahorita estoy mal, a futuro estaré peor. Así que esta desesperanza se convierte en un riesgo alto. Nuestra meta sería que si identificamos a alguien vulnerable o a alguien en conflicto, pues nuestra meta sería generar esperanza, hacer lo opuesto. Sería transmitirle una visión positiva o adecuada de sí mismo, ayudarle a transmitirle de que, bueno, es que para mí tú eres alguien o inteligente o creativa o muy amable o darle un reconocimiento de algo que siempre sea real,
Si no lo es, no nos va a funcionar. Entonces, reconocerle algo positivo de sí mismo, reconocer algo positivo del entorno, que yo creo que habrá gente que se preocupa o que le interesará que estés bien, o al menos a mí me interesa que tú estés bien. A mí me preocupa que tú puedas tener o una buena calidad de vida o que no lo estés pasando mal o que yo te pueda apoyar en lo posible. Y esta visión positiva también del futuro, en donde podamos transmitir en que hay cosas que se pueden hacer por mejorar o por cuidar o por resolver. Que bueno, al principio les daba las estadísticas de el índice de muertes por suicidio, que bueno, los datos siempre son complicados, pero también siempre hay que decir que el pronóstico es bueno, es muy bueno, una vez que se identifica, que se detecta a tiempo, pues hay una buena posibilidad de recuperación. Y la meta sería transmitir eso a alguien que pudiera estar vulnerable. Y bueno, pues con eso termino. Esta frase es el lema de la OMS de este año en cuanto al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se, llama- que se llama Creando Esperanza a través de la acción, justamente porque la esperanza es este factor de riesgo, como comentábamos. Así que la meta es propiciar estas visiones positivas de sí mismo, del entorno y del futuro.